Creer que las 10 plagas fueron solo una serie de desastres naturales desafortunados o una exhibición de poder caprichoso es el peor error de interpretación que podemos cometer al abrir el libro del Éxodo. Esta visión superficial desarma por completo el mensaje profético y la profundidad histórica de lo que realmente ocurrió a orillas del Nilo. Yo también, hace muchos años, leí estos capítulos como un recuento de catástrofes, pero una visión clara me mostró que no estábamos ante una disputa entre un hombre y un faraón, sino ante una guerra declarada en el plano espiritual, donde el Dios de Israel no solo liberaba a su pueblo, sino que aniquilaba el panteón entero de la nación más poderosa y orgullosa de la tierra. Si supieras el significado oculto de cada plaga, la soberbia que hoy gobierna tu corazón temblaría ante la majestad del Dios que se revela como guerrero y como pastor. Lo que estamos a punto de desentrañar es el secreto bíblico que revela la estrategia divina. El manual de guerra de nuestro Creador contra las fuerzas de la esclavitud, no solo las físicas que encadenaron a Israel, sino las espirituales que hoy nos atan en pleno siglo XXI. La historia de Éxodo no es un cuento antiguo, es una profecía viva. El mundo que te rodea, la cultura, las falsas deidades de la riqueza, el placer y el yo, todo esto es el Egipto moderno, un imperio que exige tu adoración y tu sacrificio. La pregunta que debes hacerte hoy no es si Israel fue liberado, sino si tú estás dispuesto a ser liberado. Si la mano de Dios no se hubiese alzado con tal poder y fervor, la historia de la humanidad habría sido diferente, y el pueblo de Dios seguiría sometido bajo el látigo de la oposición y el silencio. La narrativa comienza en el crisol del sufrimiento. Por 400 años, el pueblo elegido vivió bajo el yugo cruel de Egipto. Pensemos en esa cifra. 400 años de silencio divino. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha olvidado? Que tus oraciones caen al vacío, que el látigo de las circunstancias te está destrozando la espalda. Ese era el grito de Israel, pero es precisamente en la profunda oscuridad de esa esclavitud donde la luz de la promesa debe irrumpir. El faraón, empapado en el poder terrenal, se consideraba a sí mismo un dios, hijo del sol Amon-Ra. Él no solo gobernaba la tierra, él creía poseer la fuerza elemental del cosmos. Y cuando Moisés, con vara en mano, se presentó con el mandato de YHWH, la respuesta de aquel monarca orgulloso fue la definición misma de la rebeldía humana. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Escuchen bien, hermanos. Este es el desafío que Dios estaba esperando, porque la guerra no era solo por la libertad del pueblo, sino por el reconocimiento de la soberanía. Era una confrontación directa de identidades. La primera plaga, la transformación del Nilo en sangre, no fue un ataque aleatorio. El Nilo era la arteria vital de Egipto, su fuente de vida, su dios fluvial, Hapi. Lo veneraban como la fuente de fertilidad y prosperidad. Y no solo Hapi, sino también la diosa Isis, asociada con el agua y la vida. Cuando Moisés golpeó las aguas y se convirtieron en sangre, no fue solo un cambio químico, fue una profanación en el más alto sentido religioso. El agua potable se contaminó, el pescado murió, y el Nilo, que era el objeto de su culto y la razón de su riqueza, se transformó en muerte. Imaginen el horror. Su dios Hapi estaba sangrando. El símbolo de su vida se había convertido en un símbolo de juicio. La plaga duró 7 días, y los egipcios tuvieron que cavar pozos para encontrar agua limpia. Humillación total para un pueblo que se enorgullecía de su río. Pero aquí está la lección profunda para nosotros, la que toca el alma. ¿Cuál es el Nilo en tu vida?
¿Qué fuente de prosperidad has puesto en el lugar del Eterno? Tu trabajo, tus finanzas, tu propia fuerza. Dios, en su infinita autoridad, puede convertir esa fuente de vida en sangre en un instante, recordándonos que toda bendición fluye únicamente de Él. No confíes en las aguas terrenales que se corrompen. Confía en el manantial inagotable que es Jesucristo. La segunda plaga irrumpió con el estruendo de miles de ranas. Y esto es fascinante. La diosa Heket, adorada por los egipcios, era representada con cabeza de rana. Ella era la deidad de la fertilidad, de los partos y, curiosamente, de la resurrección. Los egipcios cuidaban de las ranas y las veneraban en los pantanos del Nilo. Cuando Dios ordenó a Moisés cubrir la tierra con estos anfibios, la plaga se manifestó en todos los rincones, en las camas, en las ollas, en el pan y dentro de los hornos. El objeto de su adoración se convirtió en el agente de su inmundicia y asco. El espacio sagrado del hogar fue invadido por aquello que representaba la vida divina. Piensen en el sarcasmo divino. La diosa de la fertilidad no solo falló en protegerlos, sino que su misma presencia se hizo insoportable, dejando tras de sí un hedor de muerte y corrupción cuando las ranas murieron. Esta plaga, amados, nos habla de la invasión. A veces, permitimos que pequeños pecados o preocupaciones menores, que parecen inofensivos, como una pequeña rana, se cuelen en nuestra vida diaria. Las deidades modernas del entretenimiento o la distracción parecen inofensivas, pero cuando Dios las expone, descubrimos que son miles de ranas que han infestado cada rincón de nuestra existencia, dejándonos cubiertos de mugre espiritual. Es urgente hacer una limpieza total, sacar aquello que se ha vuelto una plaga y clamar por el pastor que nos guía a las aguas limpias, no a las infestadas. Y entonces llegó la tercera plaga, los piojos o jejenes. Este es un punto de inflexión crucial. Dios golpeó el polvo mismo de la tierra, el dominio del dios Geb, deidad de la tierra. Pero el verdadero objetivo aquí no era Geb, sino los magos de Faraón. Recuerden que en las dos primeras plagas, los hechiceros egipcios lograron replicar los prodigios. Pudieron convertir agua en sangre y pudieron hacer aparecer ranas. Su ego y su orgullo se mantuvieron intactos. Pero cuando Aarón golpeó el polvo, y de él surgieron los jejenes que cubrieron a hombres y animales, los magos intentaron hacer lo mismo, usando sus artes secretas y sus invocaciones demoníacas, y fracasaron. El texto bíblico es poderoso aquí. Los magos se acercaron al faraón y le dijeron: «Dedo de Dios es este». Éxodo 8:19. ¡Qué declaración! Reconocieron su límite. Habían chocado contra una pared impenetrable. No podían crear vida diminuta ni controlar algo tan básico como el polvo. Esto nos enseña una lección fundamental. El poder humano y las artimañas espirituales del enemigo tienen límites definidos. Pueden imitar, pueden engañar a la vista, pero jamás podrán replicar la creación genuina de Dios. Cuando el Señor decide actuar, incluso la cosa más pequeña y humilde, el polvo bajo tus pies, se convierte en un arma irresistible. No te rindas ante las imitaciones del mundo. Busca el poder auténtico, el que se revela en el dedo de Dios que toca tu vida y transforma lo imposible. La cuarta plaga, la invasión de las moscas, introduce un concepto nuevo y vital: la separación. Por primera vez, Dios hace una distinción clara y geográfica. Los enjambres de moscas que llenaron las casas y los palacios egipcios eran horribles y destructivos, pero el texto nos dice con precisión que en la tierra de Gosén, donde habitaba Israel, no hubo moscas. Esta plaga apunta al dios Wachit o Khepri,
representado a veces como un escarabajo sagrado o una mosca protectora. Dios toma lo que ellos consideraban sagrado o natural y lo convierte en una plaga devastadora. Pero el secreto es la protección divina que se extiende como un muro de fuego invisible alrededor de sus escogidos. El mensaje para nosotros es claro y resuena con la promesa del pastor. Dios conoce a sus ovejas y las separa del juicio que cae sobre el mundo. Él no solo te salva de la plaga, te resguarda de ella. En un mundo lleno de confusión, de juicio y de plagas espirituales, la promesa de Dios es que hay un refugio seguro, una tierra de Gosén espiritual. Y esta distinción es el llamado a la santidad. No podemos pretender seguir al mundo y esperar el mismo favor que reciben aquellos que se han apartado para seguir el camino estrecho de la fe. Si hoy te sientes llamado a la santidad, a vivir apartado del juicio, suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día. Y si quieres profundizar más, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas. El fuego de la purificación divina se encendió con la quinta plaga, la pestilencia sobre el ganado. Egipto era una civilización agrícola y su riqueza se medía por sus animales. Pero más allá de lo económico, los animales eran sagrados. Aquí se ataca a dioses vitales como Apis, el toro sagrado símbolo de fertilidad y fuerza, y Hathor, la diosa madre del cielo, a menudo representada como una vaca. Para un egipcio, ver a su toro sagrado caer muerto por una enfermedad inexplicable era un golpe no solo económico, sino una blasfemia contra su cosmovisión. El dios Apis y la diosa Hathor fracasaron miserablemente en proteger a sus adoradores. Observemos la sutileza de esta guerra. Dios ataca el bolsillo y el altar de Faraón simultáneamente. Él destruye la fuente de su sustento y el objeto de su fe en un solo acto de juicio. ¿Cuántos de nosotros hoy confiamos más en la estabilidad de nuestro ganado, nuestras inversiones, nuestros bienes, que en la provisión del pastor? Cuando Dios toca esa área, no lo hace por crueldad, sino para redirigir nuestra adoración, para recordarnos que el único dueño de la vida, la salud y la prosperidad es Él. No pongas tu esperanza en el becerro de oro, ni en la vaca sagrada de la abundancia humana. Pon tu esperanza en aquel cuya misericordia es nueva cada mañana, incluso después de un juicio. La sexta plaga es quizás la más personal y humillante para la élite egipcia, las úlceras y los sarpullidos. Moisés tomó ceniza de horno y la esparció al cielo, y la ceniza se convirtió en un tormento de forúnculos sobre hombres y bestias. El ataque aquí es doble. Contra Imhotep, el dios de la medicina y la sanación, y contra Sekhmet, la diosa de la enfermedad y la curación, a quien se apelaba para alejar las plagas. Y escuchen esto. La ceniza que Moisés usó probablemente provino de los hornos de ladrillo donde el pueblo de Israel era obligado a trabajar. La opresión se convirtió en el instrumento del juicio. La ceniza de su propio sufrimiento regresó para afligirlos. Esta plaga, amados hermanos, confronta la carne, el cuerpo, lo que consideramos nuestra fortaleza. Los sacerdotes egipcios, que debían estar limpios para practicar sus rituales, no pudieron presentarse ante sus propios dioses por la inmundicia de sus llagas. El dios de la sanación falló, y la diosa de la enfermedad fue superada por un poder superior. Esta es una advertencia fervorosa. Es un llamado al arrepentimiento urgente. Deja de confiar en la fortaleza de tu propia carne. Deja de pensar que puedes sanarte a ti mismo de la enfermedad del pecado. Solo hay un bálsamo, solo hay una purificación, y esa viene a través del fuego del Espíritu Santo que quema las impurezas, a través de la sangre del Cordero que limpia las úlceras de nuestra alma. ¿Qué parte de este mensaje
tocó tu corazón? Déjalo abajo en los comentarios, pues es tiempo de limpieza. Después del tormento de la carne, Dios se dirige a los cielos con la séptima plaga, el granizo mezclado con fuego. Éxodo 9:24 describe un granizo tan terrible que nunca antes se había visto en Egipto. Imaginen la escena. El cielo, el lugar que los egipcios creían el dominio de sus dioses supremos, se desata con una furia indescriptible. Esto es una confrontación directa contra Nut, la diosa del cielo, y Shu, el dios del aire. Pero sobre todo, contra Ra, el dios solar, el dador de vida. Dios demostró que Él no solo controlaba la tierra y el agua, sino la atmósfera y los elementos cósmicos. La lluvia, el hielo y el fuego estaban bajo su mando, danzando al son de su voz. La advertencia de Dios fue clara. El que tema la palabra de Jehová, haga huir a sus siervos y a su ganado a las casas. Éxodo 9:20. Por primera vez, el miedo genuino comienza a filtrarse en los corazones de algunos egipcios. Hay quienes obedecen la voz profética. Esto nos enseña que el juicio de Dios no es ciego. Siempre viene con una advertencia. Siempre ofrece una puerta de escape, una oportunidad para refugiarse bajo la cruz. El granizo y el fuego son una metáfora de la palabra de Dios, dura como el hielo para quebrar la soberbia, y ardiente como el fuego para purificar y guiar. ¿Estás prestando atención a la voz de Dios que te llama a refugiarte antes de que el juicio caiga sobre tu vida? La octava plaga, las langostas, fue el golpe final a la economía y a la esperanza futura de Egipto. Después del granizo, quedaban algunos cultivos y árboles, pero las langostas llegaron como un ejército inmenso, cubriendo la faz de la tierra hasta oscurecerla, y devoraron absolutamente todo lo que el granizo había dejado. El objetivo de este ataque era Serapis y la diosa Isis, las deidades protectoras de la agricultura, los campos y las cosechas. Los dioses del sustento, una vez más, demostraron ser impotentes ante el dador de toda semilla. La cosecha, que representa la prosperidad futura, fue borrada del mapa. Cuando nuestras preocupaciones y nuestra ansiedad, nuestras propias langostas espirituales, consumen las semillas de fe que hemos plantado, el resultado es la esterilidad. La langosta bíblica nos recuerda que las preocupaciones terrenales, si se les da rienda suelta, pueden destruir por completo nuestra capacidad de ver y esperar la provisión futura de Dios. No dejes que la desesperanza, la deuda o la envidia se conviertan en esas langostas que devoran tu mañana. Si Dios te ha dado una semilla de fe, una visión, un propósito, aférrate a ella. El pastor siempre tiene alimento para sus ovejas, incluso cuando el campo de Egipto queda desolado. La promesa de Dios es que Él puede hacer florecer el desierto, pero primero debemos reconocer que no podemos confiar en la cosecha del mundo. Y entonces llegó la novena plaga, la oscuridad. Esta no fue una simple noche o una tormenta de arena. Fue una oscuridad tangible, palpable, que duró 3 días. Piensen en el terror. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Éxodo 10:23. Esta plaga fue la confrontación cumbre contra Amón-Ra, el dios Sol, la deidad suprema de Egipto, el padre de los faraones. Al anular la luz solar, Dios no solo apagó la fuente de vida y calor, sino que humilló directamente al faraón, quien se consideraba hijo del sol. Fue una declaración absoluta. El sol es mi creado, no su Dios. Esta plaga nos revela la naturaleza del juicio final para aquellos que rechazan a Dios. Una oscuridad espiritual total. Viven en el engaño, ciegos a la verdad.
Mientras el mundo se sumía en el caos de la ceguera, el pueblo de Israel tenía luz en sus habitaciones. Esto no es solo historia, es una metáfora. Eterna, en Cristo tenemos la luz en medio de las tinieblas del mundo. Cuando la desesperación te envuelva, cuando las noticias sean sombrías, cuando el camino parezca perdido, recuerda que aquellos que caminan con el pastor tienen una luz interior que el mundo no puede apagar. La luz de la palabra, la lámpara que guía nuestros pasos. Es una distinción entre la muerte espiritual de Egipto y la vida vibrante de Israel. Pero la guerra no podía terminar sin el golpe definitivo, la 10ª y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos. Este ataque final no solo confrontó a Min, dios de la reproducción, y a Pharaoh mismo, cuya primogenitura aseguraba su divinidad, sino que exigió un precio supremo. Dios había declarado al inicio: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 22, 23. Era un cumplimiento profético doloroso y exacto. Un hijo por un hijo. Aquí, la guerra espiritual se torna en una lección profunda de redención. La plaga vino, pero no sin una vía de escape, la puerta de la misericordia que Dios preparó para su pueblo. Tenían que sacrificar un cordero sin defecto, rociar la sangre en el dintel y los postes de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pasó, vio la sangre y pasó de largo. Esta es la institución de la Pascua, la profecía más clara de la cruz. El precio de nuestra libertad, la liberación de la esclavitud del pecado, no se paga con nuestro esfuerzo ni con buenas obras, sino con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro primogénito sacrificado. La cruz es nuestra puerta de refugio, nuestra señal de protección. El clamor de medianoche en Egipto, la pérdida de cada primogénito, desde el hijo del faraón hasta el primogénito de la sierva y el ganado, fue la prueba irrefutable de que YHWH, el Dios de Israel, es el único Dios viviente y soberano. La muerte es el último enemigo, y solo Dios tiene autoridad sobre ella. En ese momento, el faraón, que tanto se había endurecido, se rindió, les rogó que se fueran. La esclavitud había terminado, pero no sin un costo inmenso, un recordatorio de que la libertad espiritual siempre requiere un sacrificio de sangre. Piensen en la urgencia espiritual que esto debe despertar en nosotros hoy. Estamos llamados a salir de nuestro Egipto particular, a abrazar la cruz, que es nuestra señal de vida eterna. Hermanos amados, la historia de las 10 plagas no es historia muerta. Es el mapa de nuestra propia liberación. Cada plaga revela una falsa deidad moderna que busca nuestra adoración. ¿Tu Dios es el dinero? Cuidado, que el río de tu economía puede volverse sangre. ¿Tu Dios es la fama o la popularidad? Cuidado, que el hedor de las ranas de la vanidad te puede sofocar. Tu Dios es tu propio intelecto y fuerza. Cuidado, porque el dedo de Dios te mostrará que tus límites son insignificantes ante su majestad. Estamos en una batalla constante, y Dios nos ha dado la armadura y el conocimiento para identificar al enemigo. La lección teológica y pastoral más importante es la dureza del corazón. Moisés y Aarón presentaron pruebas irrefutables, y aún así, el faraón se aferró a su orgullo y a sus dioses caídos. Dios, en su soberanía, permitió y, en ocasiones, confirmó esa dureza para que su gloria fuera manifestada plenamente. Pero la dureza de corazón siempre conduce a la destrucción total. ¿Hay alguna área de tu vida, algún trono privado,
donde le has dicho a Dios, no te conozco, ni te dejaré entrar? ¿Estás esperando la plaga final, la oscuridad total para rendirte? La misericordia está disponible hoy, pero la urgencia es real. El pastor llama a sus ovejas a seguir el camino estrecho, fuera de la opulencia y la esclavitud del imperio egipcio el mundo. Él no quiere que vivas en la tierra de Gosén geográfica, sino en la tierra de Gosén espiritual, bajo su cuidado, protegido por su palabra y marcado por la sangre. Si has entendido hoy que las plagas fueron un juicio estratégico contra la idolatría, entonces debes reflexionar: ¿qué ídolos estoy levantando en mi vida? ¿A qué dioses falsos les estoy dedicando mi tiempo y mi energía? La cruz, nuestro verdadero refugio y nuestra verdadera Pascua, nos llama a abandonar la comodidad del mundo y caminar hacia la libertad. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Si hoy sentiste un llamado a dejar atrás tu Egipto personal, es un llamado a la acción, a despertar y a salir de la ceguera, porque la misma mano que derribó a Faraón es la mano que te sostiene. El mismo poder que convirtió el Nilo en sangre es el que puede convertir tu dolor en testimonio y tu esclavitud en libertad. No esperes a que la última plaga toque a tu puerta. La redención está disponible ahora. Te invito a vivir una vida de asombro ante el poder de aquel que no es solo el Dios de Israel, sino el Dios de toda la creación, el Rey que ya ganó la guerra. Continúa con la expansión detallada de las implicaciones históricas, teológicas y pastorales de cada plaga, usando el máximo de palabras permitido por párrafo. Ahora, profundicemos en el concepto de la soberanía absoluta de GHWH, manifestada en el corazón endurecido de Faraón. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Acaso Dios obligó a un hombre a pecar? Esta es una pregunta teológica crucial. Desde la perspectiva hebrea, el endurecimiento no niega el libre albedrío. Más bien, Dios permitió que la terquedad intrínseca de Faraón siguiera su curso, y en momentos críticos, Él confirmó esa decisión para magnificar su propia gloria. La palabra hebrea usada puede significar tanto hacer fuerte como hacer pesado. El orgullo de Faraón, su autodeificación, ya había pesado en su alma. Dios simplemente quitó el freno de mano de la misericordia, dejando que la maldad humana se consumara para que la lección fuera enseñada a toda la humanidad por los siglos venideros. Es una lección de humildad y de asombro ante un Dios que utiliza la maldad del hombre para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Consideremos la cosmología egipcia y cómo cada plaga desmanteló sus creencias sistemáticamente, una verdadera demolición de su estructura espiritual. Con la primera plaga, la sangre en el Nilo, no solo fue atacado Hapi, fue un golpe a Osiris, cuyo cuerpo, según la mitología, fue esparcido por el Nilo. Cuando el río se volvió sangre, se interpretó como la muerte de sus dioses, la prueba visible de su impotencia. Los sacerdotes egipcios, que se especializaban en purificaciones rituales con el agua del Nilo, quedaron incapacitados. Su ritual se volvió una burla, pues su propio elemento sagrado los contaminaba. Esto nos recuerda que cualquier sistema de purificación creado por el hombre, cualquier ritual vacío, se convierte en inmundicia cuando se le compara con la fuente de agua viva que es el Evangelio. Con la segunda plaga, las ranas, la invasión no fue solo por tierra. La deidad Heket, asociada a la resurrección, ahora estaba en el pan, en la cama, en el cuerpo del faraón. Esto simboliza la intrusión del mal en lo más íntimo y personal. El pecado, cuando se le permite la entrada, no se queda en la sala de estar. Se mete en tu dormitorio y en tu cocina,
corrompiendo tu alimento y tu descanso. La lección de las ranas es que la santidad no es parcial. Si permites un solo punto de corrupción en tu vida, pronto ese pequeño ídolo se multiplicará exponencialmente hasta que tu vida entera apeste a mundanalidad y a muerte espiritual, tal como lo hizo la tierra de Egipto. El llamado es a la limpieza total, no a medias tintas. La tercera plaga, la de los jejenes, tiene una resonancia profética importante con el libro de Apocalipsis. Cuando los magos de Faraón no pudieron replicarla y exclamaron, «¡Dedo de Dios es este!», estaban haciendo una confesión poderosa. El hechicero, el imitador, el que se burla de lo divino, es expuesto como un fraude impotente. La magia oscura y el poder demoníaco tienen un límite claro trazado por el poder creativo del Señor. El polvo de la tierra, la materia prima de la creación del hombre, se convirtió en una demostración de que incluso en lo más pequeño y aparentemente insignificante, la mano del Creador es suprema. Para nosotros, esto significa que las tácticas del enemigo, por muy sofisticadas que parezcan, no pueden tocar ni un ápice de la obra que Dios ha plantado en nosotros si estamos firmes en la palabra. El poder de la distinción en la cuarta plaga, las moscas, subraya el carácter pactal de Dios. La promesa a Israel no era solo librarlos, sino que el juicio no los tocaría. Gosén era un refugio físico, pero es una tipología de la gracia de Dios. El caos del mundo, la contaminación de la cultura, puede estar bullendo fuera de tu puerta. Pero si has entrado por la puerta que es Cristo y te has unido a su rebaño, hay una cerca divina, una separación santa que te protege. Esto no es una promesa de que no tendremos tribulación, sino que la tribulación no tendrá el poder de la destrucción final sobre nosotros. ¿Estás viviendo hoy bajo esa cobertura? ¿O estás tratando de navegar las plagas con tus propias fuerzas fuera del lugar seguro que Dios ha provisto? La obediencia al pastor es nuestra única geografía segura. La quinta plaga, la pestilencia en el ganado, golpeó el corazón de la religión popular. La adoración de animales, especialmente del toro Apis y la vaca Hathor, estaba profundamente arraigada. Al matar el ganado, Dios no solo destruyó su riqueza, destruyó su fe. Al igual que el becerro de oro que adoraron más tarde en el desierto, estas deidades representaban la provisión tangible y visible, la confianza en lo material. Dios nos está enseñando una y otra vez, a través de estas narrativas de juicio, a despojarnos de la idolatría materialista. La seguridad que buscas en tu cuenta bancaria, en tu estatus profesional o en tu salud física es tan frágil como el ganado sagrado que cayó muerto en Egipto. Solo la mano del pastor, aquel que provee el pasto en la sequía, puede ser tu única garantía. Con la sexta plaga, las úlceras, la humillación se hace personal y pública. No solo los sanadores Imhotep fallaron, sino que la plaga impidió a los sacerdotes realizar sus ritos. Un sacerdote contaminado no podía acercarse al altar. El templo de Egipto quedó vacío y profanado por la propia carne de sus siervos. Esto es un llamado pasional a la pureza. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando permitimos que la ceniza del pecado y la inmundicia entren en nuestra vida, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que impedimos nuestro ministerio y nuestro acceso al altar de Dios. Es tiempo de purificación, de someter la carne, de permitir que el fuego de Dios queme las llagas de la culpa, para que podamos presentarnos limpios y sin mancha ante nuestro Creador y Pastor. El granizo y fuego de la séptima plaga fue una manifestación apocalíptica del poder de Dios sobre el cosmos. El hecho de que fuera granizo mezclado con fuego desafía las leyes naturales y proclama la absoluta soberanía de aquel que ordena los cielos.
La mitología egipcia tenía dioses para el cielo, el aire, el clima, pero todos quedaron en silencio ante el trueno de YHWH. Esta plaga nos enseña que Dios controla cada elemento, desde la tormenta perfecta hasta el clima de tu vida. No hay caos que le sorprenda, no hay fuerza elemental que pueda oponerse a su voluntad. Si hoy sientes que la tormenta de tu vida es incontrolable, recuerda que la misma voz que ordenó al fuego y al hielo unirse es la que te dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Su paz es más poderosa que cualquier granizo. La octava plaga, la langosta, es un juicio contra la esterilidad espiritual. La langosta no solo come la cosecha, come las hojas, la corteza, la promesa de la próxima temporada. Es la destrucción de la esperanza. Las deidades agrícolas egipcias no pudieron proteger ni siquiera el brote más pequeño. ¿De qué te sirve la riqueza acumulada si tu alma está estéril, si tu fe no produce fruto? El enemigo no siempre viene a destruir tu presente. A veces viene como una langosta para devorar tu futuro, para robarte la visión de lo que Dios quiere hacer. Pero el pastor nos llama a sembrar semillas de fe, a pesar de la devastación. El que siembra en el Espíritu cosechará vida eterna, incluso si el mundo que lo rodea ha sido devorado hasta la última brizna de hierba. La novena plaga, la oscuridad palpable, es la máxima humillación de Faraón. El dios Sol, Ra, fuente de su poder, se extinguió. Es el símbolo del juicio para aquellos que viven en tinieblas espirituales y rechazan la luz de Cristo. La oscuridad era tan densa que no podían moverse. Estaban paralizados. El rechazo a Dios no solo te ciega, te inmoviliza, te impide avanzar en el camino estrecho que lleva a la vida. Pero la Escritura es clara. Los hijos de Dios, incluso en la oscuridad más profunda, tienen luz. Si hoy te sientes estancado, si no puedes ver el próximo paso, examina si le has permitido a la oscuridad del mundo entrar a tu corazón. Vuelve a la palabra, porque ella es la lámpara a nuestros pies que nos saca de la parálisis y la tiniebla. Y llegamos a la 10ª plaga, la muerte del primogénito. Es el punto de inflexión. Es la plaga que nos dirige directamente a la cruz. El juicio de Dios no es un acto impulsivo, es la manifestación de su justicia que exige una paga por el pecado. El faraón se consideraba un primogénito divino. Al morir su hijo, toda su divinidad se hizo pedazos. La Pascua, ese cordero sacrificial, es el acto de misericordia inmerecida en medio de la justicia. La sangre en el dintel no era un amuleto mágico. Era un acto de obediencia y fe que separaba a Israel del juicio de Egipto. La sangre hoy es el pacto. Es nuestra fe en que el Cordero de Dios ya fue sacrificado por nosotros. La cruz de Cristo es el dintel de la puerta de nuestra vida. Si la sangre del Cordero no está aplicada a la puerta de nuestro corazón, el juicio de la muerte espiritual nos encontrará. No hay otra puerta, no hay otro refugio. La Pascua es el primer gran acto de redención en la historia de Israel y es el fundamento sobre el cual construimos nuestra esperanza. Te llamo con fervor, con urgencia espiritual. No ignores este llamado al sacrificio. Tu libertad costó la vida del primogénito de Dios. ¿Qué vas a sacrificar tú para salir de tu Egipto de orgullo y pecado? Deja el mundo atrás, abraza la cruz y vive bajo la protección de su sangre. El Éxodo, hermanos, es la historia de cada alma que es llamada de la esclavitud a la libertad. El camino del desierto, el camino estrecho, es difícil, pero es el único que nos lleva a la tierra prometida. Y YHWH no solo es el Dios que juzga, es el pastor que lidera, el fuego que guía en la noche y la nube que da sombra en el día.
No caminamos solos, ni caminamos sin propósito. Cada plaga que cayó sobre Egipto es un recordatorio de que la idolatría es el mayor enemigo de nuestra alma, y Dios tiene el poder para derribar cualquier ídolo que hayamos levantado, por muy fuerte que parezca su fundación terrenal. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día. Y si quieres profundizar más, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas y te dan la estrategia para combatir las plagas de este mundo moderno. No seamos como el faraón, duros de corazón hasta el último momento. Seamos como los israelitas, que al ver el poder de Dios, salieron con prisa, dejando atrás la esclavitud para abrazar la libertad que solo se encuentra en el servicio al único y verdadero Dios. Que la paz y el poder de su palabra te guíen hoy.